Buenas noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer tenerles nuevamente aquí en nuestra sección del canal de YouTube Senderos de Fe. Un espacio donde bien saben que nos dedicamos a hablar con nuestros invitados acerca de sus experiencias en la vida, cómo Dios les ha guiado y qué tipo de testimonios tienen acerca de su vida con Dios. Hasta ahora tuvimos pastores. De hecho, saben que tuvimos al hermano Liviu, tuvimos al hermano Rómulo, al hermano Radu Ionitze. Sin embargo, hoy tenemos a una invitada muy especial. Es para mí un placer de verdad darle la bienvenida a la doctora Sorolla Oliva. Bienvenida. Mucho gusto, Javier. Muy agradecida de estar en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros de verdad un placer que, pese a la distancia que hay desde Chile hasta aquí, ha aceptado venir y tener aquí darnos un poco de tiempo para compartir con nuestros testimonios. Amén. Digo que es muy especial para nosotros debido a que es doctora psicóloga. Psicóloga, sí. ¿Cómo siente que está haciendo esta labor en la vida? Bueno, primero es lo que me apasiona. Ujú. Yo cuando estaba en la secundaria no sabía qué estudiar, no sabía a qué Sí. dedicarme. Entonces empecé a buscar algunos materiales, algunos libros, Ujú. y yo estudiaba en un colegio adventista. Sí. Entonces siempre fui muy asidua de la biblioteca del colegio. Ujú. Tal vez cosa un poco extraña, ¿cierto? Pero me gustaba mucho leer. Y encontré el libro Mente, Carácter y Personalidad. Ajá. Y cuando lo leí, sentí, dije, esto es lo que a mí me gusta. Entender los comportamientos, la conducta humana y todo lo que hablaba el espíritu de profecía. Ujú. Y ahí supe lo que quería hacer, Sí. que era ser psicóloga. Así parte un poco la historia y parte el camino como de cómo vivir Ujú. esto, ¿cierto? Bueno, pues por inspiración divina, podríamos decir, ¿no? Amén, completamente. Qué bien. Pero bueno, vamos un poco al inicio, es decir, al Ok, inicio de todo. Usted dijo que estudió en el colegio adventista. adventista, sí. Entonces, usted nació en una familia de la iglesia, creció en la Sí, iglesia. por supuesto. Te cuento un poquito de Sí, eso, por favor. ¿sí? Sí. Bueno, mi abuela, Ujú. ella conoció el Evangelio a través de los colportores. Vale. Ella estaba en un momento muy crítico de su vida, Ujú. estaba desahuciada, tenía Ujú. 30 años, era muy joven, y tenía 3 hijos y además era viuda. Vale. Entonces ella la mandaron a su casa y le dijeron, sabe que va a morir en un mes más, en esa condición. Ella estaba en su casa y llegaron 2 colportores a golpear la puerta y a llevar los libros, ¿cierto? En ese tiempo, cómo vivir sano. Ujú. Pero ella era una mujer con mucho miedo porque era sola. Yo te estoy hablando de 60, 70 años atrás más o menos. Ujú. Entonces ella no quería dejarlos entrar a su casa, tenía mucho miedo. Ujú. Y por la gracia de Dios, estos colportores fueron insistentes. Bueno, los colportores son así, ¿cierto? Sí. Y fueron una tercera vez, y en esa tercera vez ella abre la puerta, entran a su casa, ella le Ujú. cuenta su condición de salud y ella acepta iniciar tratamientos que son naturales, que son de reforma, de cambiar de alimentación, el agua, el barro, todo, Ujú. y ella recupera su salud. Vale. A través de ese medio mi abuelita conoce la iglesia y ella se entrega al Señor. Ujú. Y desde ahí todas las generaciones siguientes, ¿cierto? Hablándote ya de mis sobrinos, que serían cuarta generación de la familia, Ujú. aceptamos, ¿cierto?, la fe y aceptamos la iglesia. Así que, como decimos, de cuna, sí, de chiquitita yo siempre he participado en la iglesia y hemos estado ahí. Amén. Qué Amén. bien que, bueno, pues hayas podido tener esta oportunidad de Sí. conocer a Jesús y, bueno, participar de la iglesia ya desde pequeña. ¿Cómo era su infancia en el sentido de sus amigos que decían? Bueno, no sé si todos eran de la iglesia o si tenía un Ujú. grupo de amigos más allá de las paredes de la Sí. iglesia. Bueno, yo tengo 41 años Ujú. actualmente y hace, vamos a decir, 30 años atrás, ser Sí. vegetariano, un niño vegetariano, era muy extraño. Ujú. Partiendo desde esa base. Vale. Entonces siempre había una diferencia y que bueno, es la diferencia que también el Señor, a través de la cual tal vez nos hace brillar. Sí. ¿Sí? Entonces en actividades de cumpleaños, de colegio, siempre era, no, Soraya no come carne, no, Ujú. Soraya no come esto, no, Soraya no come esto otro. Y de esa manera, ¿cierto? Bueno, yo creo que en ese tiempo era un poco difícil para uno como niño explicar, Sí, sí, ¿cierto? sí. Porque éramos vegetarianos. Eh,
pero al final todas las personas se acomodaban a uno. Era Ujú. como, vamos a salir, sí, pero Soraya llevámosle su comida vegetariana. Hagamos un cumpleaños, sí, pero Soraya no come esto. Sí. Entonces yo creo que eso tal vez fue una de las cosas más difíciles. Ujú. Y por supuesto la guarda del sábado, como Claro. porque los amigos era como, hay un cumpleaños el sábado Soraya va a la iglesia. Sí. Hay esta actividad, no, la Soraya no puede, no, el viernes a tal, no, en la puesta de sol. Entonces sí, o sea, marca la diferencia, el Señor nos hace brillar y tal vez cuando uno es más chiquitito hay cosas que las lleva porque sabe qué es lo que Dios nos pide, Sí. pero claro, a medida que uno va creciendo va comprendiendo el porqué. Pero sí, mi infancia estuvo entre la iglesia y el colegio, que era un colegio adventista en el cual yo estudiaba, Ujú. pero que claramente era muy distinto a lo que vivíamos nosotros en la fe y en nuestra iglesia. Claro. Entonces, considera que, bueno, tuvo dificultades a lo largo de su Sí, infancia, bueno, sí, adolescencia ya, una vez entrado en, bueno, el principio de la vida adulta. ajá. ¿Fue difícil o tuvo alguna experiencia a lo mejor que la recuerda hasta el día de hoy acerca de cómo era diferente respecto a sus compañeros de clase? Sí, o sea, yo creo que eh, una de las cosas en la adolescencia Sí. ya es como que también marca harto las diferencias, Ujú, ¿sí? Entonces ujú. yo me acuerdo que siempre mis compañeros decían, a veces hablaban en un lenguaje que no Sí. era el adecuado, ¿cierto? O decían cosas que tampoco eran adecuadas y decían, no, la Soraya es de Dios, ella es del Señor. Siempre decían eso. Entonces, Sí. sí, siempre hubo una diferencia más marcada y bueno, en la adolescencia las influencias igual ejercen un impacto en la vida de uno, Sí. donde también uno se lleva a cuestionar por qué creemos esto, ¿cierto? Sí. ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué nuestra iglesia hace esto o no hace esto otro? Entonces yo creo que ahí también yo viví también una lucha en Ujú. tratar como de encontrar mi propio camino. Sí. Como esta es la fe de mis papás, bueno, de mi abuela, ¿cierto? De mis padres, de mi hermana mayor, pero ¿cuál es mi camino? ¿Cuál Ujú. es mi fe? Y creo que es algo que yo siempre le digo a los jóvenes con los que trabajo. Les digo, una cosa es el Dios de sus papás, que es su Sí. experiencia personal de Claro. ellos con Dios y es válida completamente. Pero otra es la experiencia que uno vive con el Señor y Ujú. esa es la que marca y la que hace que uno pueda tomar una decisión. Claro. Y nosotros participamos siempre en la iglesia, pero nunca alguien había estudiado profundamente la Biblia con nosotros. Ujú. Y a los 14 años más o menos llega un misionero a nuestra casa y él nos invita a estudiar, a hacer los cursos bíblicos en la iglesia. Nos preguntó, ¿ustedes alguna vez han hecho cursos? No, nosotros nunca lo hemos hecho, no Ujú. lo sabemos. Y recién ahí nosotros empezamos a entender muchas cosas que a veces, tal vez las personas que asisten a la iglesia siempre, uno dice, ah, esa persona ya sabe, conoce. Pero no, en realidad nosotros conocíamos algo, pero él empieza a estudiar mucho más profundamente con nosotros. Claro. Y ahí en nuestra familia empieza a nacer este deseo. Ahora entendemos, sí Ujú. queremos ser parte Ujú. de la iglesia, sí queremos ser parte de la fe. Y comienza a bautizarse primero mi mamá, Ujú. mi hermana, mi tía, yo y mi hermano. Claro. Y mi abuela había estado orando 30 años Ujú. para que alguien de su familia se bautizara. Ella sola luchó 30 años en la fe. Entonces esa fue la respuesta a la oración de mi abuela, donde, bueno, y después viene mi prima y Sí. todos los demás que somos miembros de la iglesia gracias al Señor. Amén, qué bonita experiencia. Y me gusta mucho lo que usted subrayó y mencionó de que no es suficiente con Ujú. creer en el Dios que tus padres Te te han presentan. Sí, mostrado, claro, te han ¿cierto? mostrado. Tienes Sí, que tener tú esa experiencia con Él. exacto. Entonces, así puedes crear tu sendero de fe que poco a Sí, poco, pues luego puedas mirar hacia atrás y decir, gracias al Señor, mira estoy hasta acá. dónde he llegado. Sí, porque ahí hablamos de vínculo, ¿ya? Ujú. Y ahí lo conecto un poco con la psicología. O Sí. sea, cuando nosotros hacemos un amigo, ¿sí? Ujú. Eh, Nuestros papás a veces nos dicen, ¿por qué eres amigo o amiga de tal persona? Y es porque tú te conectas con él, te sientes bien, Claro. te sientes cómodo, en confianza, y no quieres cortar ese lazo de amistad porque para ti es importante. Sí. Sí. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr con el Señor, es un vínculo. Es conocer realmente quién es Él para mí, Ujú. en mi existencia. Y eso marca que yo siga más cerca de Él o que me aparte de Él. Mientras yo no conozco a alguien, no converso contigo, no te conozco, difícilmente voy a querer pasar tiempo contigo. Claro. ¿Sí? Entonces Sí. a veces nuestros jóvenes pasa eso. Vienen a la iglesia, participan, cantan, ayudan y son jóvenes muy buenos. Ujú. Sin embargo, no han tenido este encuentro profundo. Y al no tenerlo, hace que nos distanciemos y que otras cosas nos llamen más la atención que estar con el Señor. Claro.
Y de todos modos, usted decide seguir al Señor, es miembro de la iglesia, Ujú. poco a poco termina ya sus estudios preuniversitarios Sí, y acaba teniendo que decidir qué estudiar. sí, la parte más difícil. Y bueno, ahí un poco te adelantaba, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Fue bien difícil, porque cuando yo encontré ese libro, y que además era un libro del espíritu de profecía, Ujú. tampoco era un libro de Freud o era un libro de Claro, otro claro. psicoanalista conocido o de otra persona del mundo de la psicología, Ujú. sino que era el libro de la hermana Elena de White. Y este misionero que llegó a nuestra casa a estudiar, él nos motivó mucho a leer libros del espíritu de Sí. profecía. De hecho, él nos hizo como, nos planteó un desafío. Nosotros teníamos que tomar apunte de los sermones el día de sábado, Ujú. porque de pronto los jóvenes estamos distraídos, Sí. a veces como que nos aburrimos, nos desconcentramos, y él dijo, ya, quienes anoten todos los sermones, les voy a regalar un libro del Espíritu de Profecía. Y él me regaló primeros escritos. Fue el Sí. primer libro del Espíritu de Profecía que yo leí y me encantó. Entonces, ese afán por la lectura del Espíritu de Profecía, para mí ahí se inició, y yo iba a la biblioteca del colegio y siempre buscaba los libros del Espíritu de Profecía, hasta que encontré ese que yo nunca lo había visto. Mis papás tenían muchos libros del Espíritu de Profecía. Bueno, mi abuela tenía una biblioteca gigante, pero ese no estaba. Sí. Nunca lo había visto. Entonces, cuando lo empecé a leer, dije, esto esto es lo que a mí me gusta. Pero yo no sabía antes lo que quería estudiar, no tenía Claro, idea. sí. Lo leo y digo, esto es. Listo. Termina, ¿cierto?, la secundaria y tengo que tomar la decisión. Y yo hablo y explico a los misioneros que en realidad yo quería estudiar esto. Y ahí se viene la decisión más compleja. Porque ellos me aconsejaron que no estudiara esa carrera porque, por supuesto, ¿cierto?, hay ramas de la psicología que son muy complejas, ¿cierto? Sí. Sobre todo las ramas que tienen que ver con la hipnosis o las ramas de la orientación transpersonal, Ujú. de la nueva era y todo lo demás que nosotros, ¿cierto?, sabemos que no es lo que el Señor pide. Pero ellos me mencionaban que, claro, no había que estudiarla, era algo que era dañino para los cristianos, que se escapaba bueno, y todos los consejos que yo estoy segura que fueron de muy buena voluntad. Sí. Sí, no, Sí. ninguno fue con mala intención. Entonces yo acepté con el dolor de mi corazón. Yo lloré Ujú. mucho, porque no me gustaba nada más. Eh, y yo era una muy buena alumna, tenía muy buenas notas en la Sí. secundaria. Entonces dije, perfecto. En Chile, bueno, en esos años se completaba a mano un documento en Ujú. el que tenías que poner 3 carreras. Sí. La primera es la que tú siempre quedas en Chile. En la segunda es imposible que tú quedes. Y en la tercera es como, bueno, ya por descarte. Entonces yo me arrodillé con el papel y dije, Señor, tú muéstrame qué voy a hacer. Yo no voy a poner psicología en primer lugar porque los hermanos me dijeron, me aconsejaron, yo esto es lo que yo quiero, pero Señor, si tú crees que no, yo no la voy a poner. Ujú. Y dije, pero si tú quieres que yo quede en la primera carrera que pongo, yo sé que voy a quedar. Y con esa fe me arrodillé y completé el documento. Ujú. En esos años en Chile se estaba abriendo fonoaudiología. Yo Ujú. no sabía de la carrera, me dijeron, no, tiene un poco de psicología, ayuda a los niños, a las personas, listo. Y mi primera opción fue fonoaudiología, Sí. en segundo lugar psicología y el último trabajo social. Entregué el documento, oré y lo dejé en las manos del Señor. Salieron los resultados y en fonoaudiología yo quedé en una lista de espera en el número 2. Ujú. Es decir, yo dije, Señor, bueno, otra prueba. Entonces dije, Señor, si tú quieres que yo quede en fonoaudiología, vas a subir la lista porque tú puedes hacer todo. Yo no Claro. tengo duda de eso. Esperé las semanas correspondientes a la lista. No, no avanzó ni una Más. persona, Ujú. no avanzó nadie. Y en psicología, que era la segunda opción, yo quedé. Entonces yo dije, hermanos, yo hice esto, o sea, si yo hubiese querido que psicología fuera en primer lugar, hubiera puesto en primer lugar, pero lo puse en segundo, y desde ahí yo supe que el Señor era quien estaba guiando el camino. Claro. Y de esa manera entré a estudiar la carrera. Yo creo que una de las cosas que, mira, a veces quienes entran a la universidad les pasa el efecto contrario. Mientras más estudian, menos creen. Menos que A sí. mí me pasaba al revés. Mientras más enseñaban, yo más lo conectaba con todo lo que leía el Espíritu de Profecía. Decía, por eso pasa esto otro. Y todo lo que explicaba la profesora, yo decía, ay, esto es lo mismo que dice el Espíritu de Profecía, esto es lo que dice acá en la Biblia, esto es lo que dice.
yo cada vez, o sea, en neurobiología, todos los ramos yo siempre vi la mano del Señor en cada cosa que estudié. Y por supuesto empiezan las pruebas también ahí en la universidad. Claro. Ahí en Chile generalmente ponen, se le dice certamen a los exámenes, a la puesta de sol Sí. o el día sábado. Entonces ahí también varias veces tuve esa situación. Y los profesores me decían, pero, porque en psicología, ¿cierto? Tu pensamiento tiene que ser flexible. Entonces, Claro. ¿por qué tan rígido? ¿Tu Dios no puede darte permiso? Sí. ¿Tu pastor no puede darte permiso? Y yo es como, esto es algo que yo creo, no tiene que ver con que me den permiso, no, sino es lo que yo creo. Pero más allá, antes de seguir Sí. con esto, bueno, tristemente muchas veces en la iglesia hay mucho prejuicio acerca de la psicología, mucho Sí. más en esa época en la cual usted accedió a la universidad. Sí. ¿Tuvo apoyo de algún familiar o algún hermano? ¿O lo que sintió fue todo una contracorriente a la cual usted tenía que hacer frente? Un poco. Un poco. Bueno, mis papás siempre me apoyaron, mi mamá siempre me apoyó. Y hubo un hermano clave, que él sí, ahora que tú lo dices, él me ayudó muchísimo, que era el hermano Claudio Pérez, que él estaba de misionero en ese momento en Concepción, la ciudad que yo vivo. Y él me ayudó muchísimo y me prestaba libros cristianos que hablaban de psicología, comentaba conmigo acerca del tema. Él tenía otra perspectiva de las cosas y me ayudó él muchísimo en ese tema. Él me apoyó harto. Sí, y de hecho, bueno, muchos de los trabajos que hicimos con él, que fuimos directores de jóvenes de la Unión en Chile, eran enfocados a introducir algunas dinámicas o actividades que fueran más llamativas de acuerdo a la edad de los chicos, a los jóvenes, y que estaban basados dentro de lo que íbamos aprendiendo. Claro. Así que sí, él me apoyó muchísimo. Bueno, al menos eso, tenía Sí, usted un tuve sustento. un soporte muy fuerte con él. Bueno, más allá Sí. del soporte que ya tenía por parte de Sí. Dios, pues alguien físico, ¿no? Con el cual... Sí, porque yo estudiaba, pero habían cosas que no entendía. Entonces Claro. de repente iba y hablaba con él. Y le decía, mira, leí esto. Ah, sí, esto es así, así. Y me explicaba. Así que sí, fue un tremendo aporte. Qué bien. Sí. Y luego en la carrera, ¿usted tuvo alguna asignatura a la cual, bueno, pues tuvo que sacrificar, entiendo yo, ¿no? O, porque, por ejemplo, mencionó antes técnicas de hipnosis, entiendo que se enseña. ¿Cómo fue Mira, esa experiencia? gracias a Dios, en esos años, bueno, yo estudié en la universidad hace ya muchos años atrás. En el año 2003 yo ingresé a la universidad. Son 22 años atrás. Sí. Entonces, cuando yo me fui a bautizar, los hermanos cuando se reúne el comité me preguntaron, ¿y si usted, hermana, le hacen clases de hipnosis en su ramo, qué va a hacer en la universidad? Al hueso. Directamente, ¿cierto? Entonces yo le dije que yo no la tomaría porque yo leí en el Espíritu Profecía que la hipnosis no es algo que nosotros con nuestros principios, ¿cierto? Creamos y algo que se deba realizar. Y Dios es tan bueno, Javier, que yo en mi universidad era muy tradicionalista. Entonces la hipnosis y las terapias nuevas no eran parte de la universidad, de la carrera. Así que gracias a Dios no tuve que sacrificar ningún ramo. Claro. Bueno, Sí. eso ha sido, entiendo yo, una ayuda. Y ya Sí. al terminar la carrera, ahora mismo usted está trabajando, ya Sí. ¿mencionó algo de un hospital? O... Mira, yo trabajé, estoy tratando de sacar la cuenta, pero trabajé alrededor de 15 años en salud pública en Chile. ¿Vale? De la mitad de esos años trabajé en hospitales, trabajé en centros de salud familiar, trabajé en centros de salud mental comunitaria, en parte de pacientes con rehabilitación de alcohol y drogas, trabajé con niños abusados sexualmente. Bueno, un abanico bastante amplio de trabajo. Claro. Sí. Y la otra parte, trabajé como asesora de salud mental en un servicio de salud donde yo ya supervisaba esos hospitales o esos centros de salud familiar. Entiendo. Bueno, 15 mucha años variedad ahí. Sí, de mucho. trabajo, sí. Entiendo que experiencias mogollón Hay tendrá. muchas, sí, muchísimas. Muy lindas. ¿Cuál es una la cual la haya impactado? Bueno, vamos a decir dos, la cual la haya impactado muchísimo. Sí. Bueno, hay algo que a mí bueno, en general, y de ahí te cuento las específicas. Yo trabajé en una de las comunas más pobres de Chile, que es Lota. ¿Sí? Es una comuna con una historia de explotación de carbón y que luego eso ya se terminó y la gente quedó sin trabajo.
Y son historias muy complejas de vulneración de derechos, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Y en ese contexto, yo llego a trabajar al hospital y, bueno, nuestro vestuario también habla, ¿cierto? Sí. De nosotros, sin decir mucho. La gente de ese lugar reconocía que yo era cristiana sin decirlo. Y ahí había una gran cantidad de población, casi todos son evangélicos, pentecostales, de distintas ramas de las iglesias evangélicas. Y dentro de eso, todos los pacientes cristianos, primero al azar, o sea, porque habíamos 3 psicólogos en ese hospital. O sea, y tú llegabas a pedir la hora y te daban con cualquiera. No había una selección, por decirlo así. Entonces siempre todos los pacientes cristianos me llegaban a mí. Yo no sé, pero todos me llegaban. Al principio era así, no dirigido, ¿sí? Era como que llegaban. Y me decían, señorita, usted es cristiana, ¿cierto? Y yo, sí, le decía, yo me decía, ¿sabe qué le puedo contar? Mire, me pasa esto. Pues. Y la gente sabría muchísimo. Sí, sí. Luego ya mi jefe de ese momento me decía, ¿sabes qué, Soraya? Todos los pacientes cristianos te los voy a derivar. Y luego era dirigido, me los mandaba todos. Ya. Pero ahí hay 2 experiencias que a mí me marcaron muchísimo. Una es de una señora que ya estaba con un cuadro depresivo muy complejo, con ideación suicida, con pensamientos de muerte, y esta señora tuvo un sueño. Ella soñó en la noche con una psicóloga de vestido largo. No soñó con mi cara, no soñó que en tal parte me iba a encontrar, no. Ella soñó con una psicóloga de vestido largo. Entonces ella, y ella no, rehusó todos los psicólogos anteriores, ella no quería ir. Y el médico, tiene que ir, lo necesito, usted no está bien. Y bueno, en el sueño Dios le reveló que yo era una psicóloga cristiana y que yo sí le iba a poder ayudar. Entonces ella llega al hospital y dice, necesito una hora con la psicóloga del vestido largo. Y todos, la señorita Soraya. Y le dieron una hora conmigo, ella llegó, yo abrí la puerta, entró y me dijo, ¿sabe qué? Dios me mostró que yo tenía que venir con usted. Yo soñé con usted, me dijo. Wow. Y eso a uno lo deja impactada, porque una práctica habitual que yo tengo todavía es que yo llegaba a ese hospital, me arrodillaba, me entregaban todos los casos, que eran como fichas en ese momento en papel, hoy día ya es digital, y yo oraba con todas las fichas y le decía, Señor, ayúdame con cada paciente, dame la sabiduría para cada caso poder ayudar, porque eran casos muy complejos. Entonces era mi práctica habitual orar. Entonces yo, antes de partir del trabajo, me arrodillaba, oraba y hacía pasar. Entonces oré en las fichas, la persona pasó y me dice eso, y yo quedo así. Esto es increíble. Ya, ese fue uno. Sí. Pero, y bueno, la señora siguió la terapia, yo le ayudé y bueno, usaba yo mi Biblia, orábamos con ella, distintas cosas que yo iba teniendo las dudas, las íbamos resolviendo con la ayuda del Señor. ¿Y cómo? Bueno, esta ya es una pregunta que tengo por curiosidad. ¿Cómo usted podía saber o cómo puede usted saber que ese sueño era por parte del Señor y no únicamente fruto del subconsciente? Porque entiendo que nuestra mente también muchas veces, bueno, dicen que los sueños, no soy muy entendido en esto, pero según he escuchado, los sueños son muchas veces nuestro subconsciente o lo que va recordando del día, pues como que nuestro cerebro le da dando vueltas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puede uno diferenciar que este sueño es de Dios y no es únicamente fruto de mi subconsciente? De mi imaginación. Sí. Bueno, yo creo que porque hay elementos concretos en ese sueño, ¿cierto? Porque era como, en ese sector había muchos otros lugares para acudir a psicólogo, que son centros de salud familiar, como 3 o 4. El hospital tenía 3 psicólogos más que podían atenderla. Entonces, y ella sabía la característica específica mía. Y una vez que ella llega, su problema era más espiritual que emocional. Entonces yo creo, ¿sí? Que tal vez esos son los elementos que a mí me hicieron decir, sí, en realidad ella sí, o sea, Dios sí lo mostró. Y yo después me iba a mi casa impactada, porque en nuestra iglesia tenemos sueños y todo lo demás, pero tal vez en este contexto evangélico, ¿cierto? Los sueños son mucho más frecuentes para ellos, ¿cierto? Es algo mucho más familiar. Entonces yo siempre preguntaba la misma pregunta que tú. Señor, ¿y será que esto es tuyo? Pero claro, a medida que iba avanzando en las sesiones, la señora iba planteando temas espirituales. Sí. Entonces, y muy
receptiva, Ujú, ¿sí? Con la ujú. Biblia. Después atendía esposas de pastores de iglesias evangélicas. Después ella se pasaba en el dato, llegaba otra y, Ujú, y a ujú. veces atendía a toda la familia. Entonces yo creo que esos elementos fueron concretos. Y el otro, que ese sí a mí me impactó más. Vale. Había una mujer que estaba embarazada Ujú. y ella estaba a punto de perder el embarazo por estrés. Ellos tenían un trabajo como en una feria libre cerca de Ujú. ahí, y ella estaba hospitalizada, estaba muy grave. Vale. Entonces yo era la psicóloga perinatal que iba a evaluarla, conversaba con ella, y su problema principal era que su marido trabajaba mucho, ¿cierto? Había mucho estrés familiar, Ujú. eso le impactaba a ella porque ella estaba en cama, pero decía, tengo que ir a trabajar, a ayudar a mi marido, tenemos que trabajar. Y su embarazo estaba en peligro por el estrés. Entonces yo necesitaba hablar con su esposo. Ujú. Yo la visitaba todas las semanas, 2, 3 veces a la semana en el sector de hospitalizado, y siempre decía, necesito hablar con su marido, necesito hablar con su marido, necesito hablar con su marido. Bueno, nunca pude encontrar al marido, hasta que un día yo había tenido una noche muy mala, Ujú. ¿sí? Había estado llorando mucho en la noche, había estado muy triste, y yo le dije al Señor, dame un motivo, necesito un motivo, ¿sí? Y bueno, esto lo cuento porque tal vez a los jóvenes también les ha pasado alguna vez, Ujú. que sienten que están muy tristes, que no hay sentido, que no saben hacia dónde van. Y yo siempre escuchaba que decía que uno tenía que pedirle al Señor. Entonces yo esa noche lloré muchísimo, yo no sé cuántas horas habré llorado, pero mi petición al Señor fue, dame un motivo, Ujú. necesito un motivo. Al otro día me levanté a trabajar, fui a ver a esta señora y me dice, está mi marido. Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, listo. Voy a hablar con el marido, le digo, hola, mucho gusto, estoy hace mucho tiempo tratando de hablar con usted. Y le empiezo a hablar sin querer, y yo Ujú. le empiezo a hablar, mire el estrés, su señora, el bebé, no sé qué, y bueno, mire, el Señor nos manda, mira, y yo le empecé a hablar directo así, Dios nos manda que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y Él nos va a dar todo lo demás. En este Ujú. momento su familia necesita que usted pueda estar con su señora, baje un poquito el ritmo, tal vez va a bajar lo económico, le decía yo, pero el Señor lo va a bendecir Claro. doblemente, hay que confiar. Y le hablé de todo eso, más el diezmo, no sé, hablé, es una predicación. Y cuando yo termino de hablar, el caballero me dice, usted no sabe, me dice, pero yo anoche, él, estuve pidiendo al Señor una respuesta. Y usted es la respuesta. Wow. Y ahí yo ya quedé helada porque me Sí. dice, porque usted no es una psicóloga cualquiera, me dice, porque usted no sabe si yo soy evangélico cristiano o no. Y usted llegó y me habló directo de lo que yo necesitaba escuchar. Y ya, hasta ahí yo ya estaba impactada, ¿no? Sí. Entonces, pero él me dice, pero ahora yo tengo que decirle algo a usted. Ya, y aquí entra la duda de uno, ¿cierto? Porque es como nosotros, no sé. Entonces él me dice, yo tengo que decirle algo a usted. Usted tiene una respuesta a algo que está pidiendo, me dijo. Dios va a responder su oración y Él va a hacer que usted, por su carrera, me dijo, y por su fe, no solo por su carrera, me dijo, porque usted es una mujer cristiana que no teme hablar del Señor, Sí. usted va a viajar, me dijo, y va a hablar de esto en otros países. Yo había salido de Chile a un congreso en Perú. Esa Wow. había sido mi salida y de ahí no había salido más. Y yo me voy, o sea, quedé impactada porque él no podía haber sabido que yo estuve toda la noche llorando, Claro. que yo pedí un motivo Sí. y que él me lo estaba entregando, y me fui. Y me fui orando y diciéndole, Señor, yo no sé si esto es tuyo o no es tuyo. Y quedé ahí y quedé, bueno, lo conté a mi mamá, creo, a una amiga de la iglesia, y pasará un mes Ujú. y una amiga mía de nuestra iglesia, bueno, Ángela Heredia, me Ah, vale. llama por Sí. teléfono. Ella estaba en ese tiempo trabajando en las escuelas de Isaac Newton en Brasil, Ujú. estaba como capellán. Y ella me llama y me dice, Soraya, no sabes lo que pasó acá en el colegio, hay un problema, necesitamos una psicóloga que venga a hacer las palestras, ¿cierto? Las Sí. charlas allá, te necesitamos urgente acá, necesito que tú vengas. Y yo no lo podía creer. Wow. Sí, sí. Es que para mí era increíble. Y ahí dije, bueno, este caballero, Dios lo guió, como Sí. Dios me guió a mí para poder responderle. Y viajamos a Brasil, después estuve en México, después estuve en Perú. Y por la gracia de Dios hoy día estoy aquí hablando de psicología. Amén. Sí.
Wow, es fascinante porque, claro, me parece interesante cómo consigue también involucrar su fe cristiana en su trabajo, Ujú. porque eso es algo que a Sí. mí me genera mucha curiosidad. ¿Le Ujú. es fácil hacer eso? Es decir, juntar la fe, Con la ver es con la psicología. psicología y luego Sí, en su día a día ver a Dios en su trabajo. sí. Al principio fue difícil, Ujú. porque por lo menos el Código Ético de Chile, de los psicólogos, nos prohíbe a nosotros hablar de la religión o Sí, de la sí, fe con los pacientes. sí, aquí igual. Entonces yo por mucho tiempo, yo diría los primeros años de carrera, yo como que no me atrevía. Entonces, porque decía, es que el Código Ético, es que después no sé Ujú, qué. Hasta que un día tuve una paciente que era cristiana. Entonces ella me dijo, ¿usted es cristiana? Bueno, que era una pregunta que se repetía mucho. ¿Usted es cristiana? Y yo le dije, sí, yo soy cristiana. Y me dijo, ¿pero por qué no me trata con la Biblia? Es Entonces que es, ahí claro. yo me olvidé de todo y empecé, yo en el hospital o el lugar donde tenía una Biblia Sí. y unos pancitos de vida para que la gente se llevara. Entonces yo de ahí me atreví, Ujú, tímidamente, no te voy a decir que yo fui, que llegué y hablé así como, no, claro. tímidamente empecé cada vez más a introducir la fe en el trabajo con las personas y en ese lugar, yo creo que el que yo te hablé al principio, que era Lota, Ujú. fue el lugar que a mí me dio el empujón. Porque hasta mi jefe me decía, no, los cristianos son tuyos, toma, te los Sí. derivo. Entonces era como que se abrió una posibilidad y donde todos decían, ah, necesitas orar, y yo decía, es cristiana. Uy, ¿sabe que en mi iglesia alguien me habló de usted y pedí orar con usted? Porque entonces yo es como que Dios me abrió el camino y Ujú. yo me olvidé de todo prejuicio y yo me arrodillaba con la gente, oraba con ellos, leía la escritura, también daba tratamientos naturales, Sí. hacía de todo. Por la gracia de Dios ahí como que me abrí. Y de ahí ya ese como temor a lo ético y todo lo demás Ujú. también se borró. Porque yo dije, sí, hay otros psicólogos que enseñan cosas que no son reales y que son cosas que dañan a las personas. ¿Por qué yo no puedo hablar de la fe? Claro. Entonces ahí me acuerdo siempre un profesor que dijo, si su paciente le sirve que usted utilice la Biblia, úsela. Listo. Con eso ya terminé de reafirmar lo que yo creía y ahí está mi Biblia, Sí, dispuesta para poder servir. qué bien. Y bueno, ya tras tantos años de experiencia que tiene en el mundo Ujú. laboral, Sí. ¿hay alguna, ya vamos a entrar en materia, es decir, en lo que Ok. usted se dedica en el trabajo, en, bueno, psicología, a pesar de que no conozco mucho, quiero que Ujú. usted nos comente un poco. ¿Cuál es la enfermedad mental o afección que usted Ay, ha más visto que es la frecuente. más común? Sí. ¿Podríamos, supongo que no es lo mismo para jóvenes que para gente adulta, o sí? O, Están casi parecidos, vale. ¿sí? Bueno, después de la pandemia, la más frecuente son los trastornos ansiosos, Ujú. ¿sí? Ansiedad. El O, trastorno de ansiedad, ansiedad ujú. generalizada, generalmente. Bueno, y de la ansiedad es un paraguas de enfermedades. Entonces está la fobia, los trastornos obsesivos Wow, compulsivos. ok. Pero la ansiedad es como la que está a la base de todos esos otros diagnósticos. Sí. Es la ansiedad, es la depresión, y dentro de eso, ¿cierto? Está también el riesgo suicida. Vale. En los jóvenes, ¿cierto? Por lo menos son las enfermedades que más se presentan. O sea, si tú preguntas a mí de mi consulta, la mayoría de los que yo veo son trastornos ansiosos. ¿Es más común el riesgo suicida en jóvenes que en gente adulta? Sí, es más común en jóvenes y en personas mayores. ¿Y eso por qué puede ser? ¿A qué se puede En los deber? jóvenes generalmente porque es una etapa, bueno, hay una serie de cambios que son físicos, Ujú, ¿cierto? Que son los que se ven y uno dice, ah, se está convirtiendo en jovencito, cambió la voz, creció, bajó ujú, de peso, no sé. ujú, Pero hay una serie de cambios que son a nivel cerebral. ujú. Y esos cambios son los que la mayoría de las personas desconocen. Entonces, los adolescentes empiezan a, si antes no criticaban algo, ahora lo critican. Si antes le ponías una ropa al niño, el niño se la pone feliz. Ahora no, ¿por qué me pones esa ropa? Ujú. Vamos donde la tía, no quiero ir donde la tía. Vamos a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia. Vamos a tal parte, no quiero ir. Ya. Empieza ese, se llama cambio de pensamiento a un pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, donde él Ujú. puede cuestionar el mundo. Y por eso es tan importante el trabajo de nuestra iglesia en esa etapa, porque ahí los jóvenes deciden en qué van a creer, ¿cierto? Vale, Y para claro. dónde van, cuál es su Ujú. identidad. Entonces, en ese momento, el joven entra en muchos conflictos con los papás.
Sí, porque los papás, ¿cierto? Tienden como a poner su límite, ¿cierto? Y decir, acá se hace lo que yo mando, ¿cierto? Pero pocas veces a entender la conducta del joven. Si el joven llegó enojado y le preguntas, ¿cómo te fue en el colegio? Y te dice, bien, ¿sí? Y tú le preguntas, ¿y qué hiciste? Nada. ¿Cierto? En Sí. Chile así responden los jóvenes. Nada, pero tú ves que tiene una cara, ¿cierto? Sí. De tristeza, que no está comiendo, que pasa encerrado en la habitación. Generalmente los papás van a como, no sé cómo se dice acá, pero como a regañarlo, Sí, ¿sí? sí, Retarlo, sí. pero no van a ver lo que está pasando debajo. Yo Ujú. siempre digo a los papás de mis pacientes, le digo, es como la punta del iceberg, el Sí. comportamiento o la conducta, ¿cierto? Pero abajo hay una masa de emociones o situaciones que están pasando y que no las vemos. Entonces el joven, ¿qué hace? Se encierra más en sí mismo, se siente que nadie lo comprende, que nadie lo entiende, busca a sus amigos y los amigos generalmente en esta época, ¿cierto? Recurren mucho a las autolesiones, que son los cortes, ¿cierto? Y otro tipo eh, de acciones autolesivas. Ujú. Entonces el joven se encierra tanto en sí, los papás están tan enojados con lo que está pasando, no entienden los cambios, que el joven empieza a experimentar, ¿cierto? Un aislamiento social y empieza a pensar, nada vale la pena, mi vida no tiene sentido, soy un problema para mis papás, Ujú. mejor decido acabar con mi vida. Y por eso, y esa etapa es crítica por todos estos cambios emocionales, hormonales, pero también por la falta de conexión con los papás. Ujú. Y que esa conexión tiene que partir de que son muy chiquititos. Claro. Si no la logramos ahí, cuando ya tiene 15, es una tarea abismal lograrla de nuevo. Entonces se sienten desvinculados y poco entendidos ¿Y qué es lo que podrían hacer los padres? Porque en quiero esa decir, etapa. al punto de tampoco manipular, porque claro, podríamos decir, bueno, voy a intentar controlar a mi hijo Ah, claro. o manipular en el sentido de voy a hacerle que empiece a pensar esto, porque bueno, comentaba que en esta edad es Ujú. cuando formamos nuestras ideas más Sí, claras, nuestras creencias. nuestro camino. ¿Cómo pueden los padres ayudar Ujú. al joven, a la joven, sin llegar a la manipulación o Sí, por a decirle supuesto. qué creer o qué pensar? Yo creo que ahí lo primero es tratar de pensar debajo del agua. Ujú. Y esto se llama en psicología mentalización, que generalmente nosotros con los adultos lo hacemos, ¿cierto? Es como si un hermano llegó más triste o respondió mal o algo le pasó, uno dice, ¿qué le habrá pasado al hermano? ¿Cierto? No siempre es así, Ujú. algo le sucede. O sea, en tu mente tú tratas de interpretar la conducta. A los papás eso les falta, ¿sí? Porque cuando los chicos se comportan de cierta manera, ellos lo atribuyen a que es un maleducado, ¿cierto? Falta de respeto, mal Pero no fueron ellos comportado, también jóvenes una vez. pero se olvida. Yo a los papás en la consulta le digo, pero piensa cómo eras tú a los 14 años. Y empiezan a acordarse, ah, no, yo era peor, me dicen. Ya. Entonces sí, Sí. falta hacer ese vínculo. Ujú. Entonces, una de las estrategias que sirve es tratar de pensar qué es lo que tu hijo le gusta hacer o hija le gusta hacer. Hay Ujú. jóvenes que les gusta el deporte, otros les gusta la música, otros les gusta leer. Entonces es interesarse por lo que el otro está haciendo. Sí. Sí, por ejemplo, si a un joven le gusta, eh, ya, supongamos la música, ¿cierto? Y Ujú. está Ujú. tratando de sacar una nueva pieza en piano, violín, es como interesarme. ¿Qué pieza estás sacando, hijo? ¡Uy, qué interesante! ¡Uy, esta es distinta a la otra! Se parece. ¡Uy! Y el joven abre su corazón. Ujú. Esto, o sea, esto no falla, pero tiene que hacerse de corazón. O sea, los chicos sienten cuando tú le estás preguntando de verdad a cuando lo estás intentando hacer para conseguir algo. Ujú. Entonces, en la cotidianidad, los papás tienen que generar ese espacio, porque en la adolescencia el joven, ¿qué es lo que busca? Alejarse. Y es por un sentido de diferenciación. El joven necesita hacer eso. Yo le digo a los papás, mira, si no hace eso, lo vas a tener hasta los 50 años viviendo contigo en la casa. Entonces, la diferenciación quiere decir que él quiere ser alguien único, Ujú. especial, diferente. Y en esa diferenciación empiezan con los gustos, ¿cierto? Me gusta esto deporte. Y ahí nosotros tenemos que acercarnos. ¿Sí? Es como entrar a su mundo y cuando tú entras a su mundo puedes preguntarle, oye, ayer te vi tan triste, a lo mejor porque no te resultaba la pieza, Ujú. y con una curiosidad así muy profunda, o sea, real, así como, Sí, sí. ¿qué fue lo que pasó, hijo? Me gustaría ayudarte. Y ahí muchos papás llegan hasta ahí y Ujú. el hijo te dice, no quiero hablar del tema. Y el papá dice, claro, yo lo intenté y fui y no me quiso decir. Si les dicen que no, no se preocupen. Pueden decirle, cuando tú, hijo, quieras, yo voy a estar acá y podemos hablarlo. Pero no se enojen, sino como deténganse Claro. y denle el espacio, la posibilidad, porque también es alguien que tal vez en ese momento no lo quiere contar, Ujú. pero tal vez mañana sí me lo va a contar.
Sí. Entonces esa es una de las formas como de llegar a ello para poder tratar de entenderlo. Pero tenemos que recordar que ellos también fueron y yo fui, ¿cierto? Más joven. Sí. Bueno, hemos estado hablando un poco de los padres, lo que deberían hacer, Ajá. pero ya ahora desde el punto de vista del joven, ¿qué Ujú. es lo que debería hacer un joven o una persona que está en esta etapa para poder acabar teniendo principios, ideas firmes, claras Mm, cuando es adulto? Porque sí. entiendo que a esta edad es como está inseguro, Sí, inestable, de está decir, no construyendo. sé qué opinar, no sé qué pensar, me dejo, bueno, yo pienso esto, pero bueno, veo que mis amigos piensan de otro modo, a lo mejor me puedo un poco Mm, adaptar a ellos. sí. ¿Qué debe hacer el joven, es decir, él siendo consciente, para poder construir luego una base de opinión fuerte y una personalidad fuerte? Sí, yo creo que primero ahí voy un poquito más atrás. Ujú. Los papás tienen que construir esa base antes. Ajá, vale. Sí, bueno, el Espíritu de Profecía dice que los primeros 7 años de vida son los que forman el carácter, la Ujú, personalidad, el apego y todo lo demás. Entonces, hasta esa edad, los niños en nosotros como padres ven el reflejo de Dios, porque su vale. pensamiento es concreto. Entonces, yo Ujú. le puedo decir, yo tengo una hija de 4 años, le puedo decir que Dios está en el cielo. Y ella el otro día me dijo, mamá, pero yo no lo veo. Tiene toda la razón, Sí, no lo ve. Entonces yo le decía, lo puedes ver en esto otro, lo sí. puedes ver aquí, ves los árboles, ves la fruta, ves el aire, ves que la mamá te quiere, ya, acá puedes ver a Dios. O sea, esa base la construimos hasta los 7, pero Vale. si mi hijo vio que yo, no sé, voy a la iglesia, pero después hago cosas que no corresponden. Ujú, ujú. Acá escucho música cristiana, pero en mi casa tal vez escucho música secular, ¿sí? Ah, Si yo vengo a la iglesia, pero después hablo mal de los hermanos, ¿sí? ujú, O critico, ¿cierto?, la fe, o no sigo los principios reales, o no soy amiga, yo solo digo amiga, no soy amiga de Jesús, sí. ellos no van a tener eso incorporado en su vida. Y en la adolescencia simplemente van a ser el reflejo de lo que nosotros sembramos esos primeros 7 años. Entonces, eso es lo primero. Entonces, papás, mamás que me están mirando, tenemos que intencionar el tiempo de compartir acerca de Jesús con nuestros niños, ¿sí? ¿Y por qué digo intencionar? Porque tal vez nosotros intencionamos el hacer su colación, no sé, su comida para el colegio, llevarlos al colegio, que estudie tu materia, estudie tu clase, Ujú, tienes que sacar buena nota, tienes que lograr esto, ya, clase de música, vamos a aprender música, vamos. Pero yo quiero preguntarles, ¿cuánto del 100% de esta torta de tiempo ujú. ustedes intencionan para que Jesús sea parte de la vida de sus hijos? Y ese es el gran problema, Javier, porque muchas veces si hacemos esa ecuación o si todos respondiéramos, tal vez la torta o el espacio de tortita es una fracción muy Muy pequeña. pequeña. Y después decimos, ¿por qué la adolescencia no quiere seguir a Jesús? Primero es porque nos sembramos ahí. Segundo es porque en nuestro ejemplo y en nuestra vida nos le estamos mostrando que servir a Dios y ser amigos de Él es algo bonito, es algo agradable. No lo estamos viviendo. Y si yo no lo vivo, mis hijos tampoco lo van a vivir. Si yo intenciono el tiempo, si yo lo vivo en mi vida diaria y dejo mi propio tiempo para conectar con Dios, mi hijo adolescente va a entender de que este es nuestro estilo de vida como familia. Ujú, Y ahora él decide, pero decide con una base segura. sí. Pero si yo no intenciono el tiempo, si yo no tengo una relación viva con el Señor, una relación donde sienta que Él es lo más importante en mi vida y en mi familia y en mi casa, las salidas, vacaciones, comidas, todo lo que hagamos, Él es parte, Ujú, cuando llegue a la adolescencia, Él va a entrar en esta crisis también, pero Él va a saber a dónde va. vale. Y vamos a darle su capacidad de decidir, porque Dios nos Ujú, da la capacidad de elegir. Pero si con una base muy pobre, Él va a elegir pobremente también. Pero si tiene esta base firme, el joven va a poder tomar una buena decisión. Entonces, más allá de la decisión del joven en sí, va todo este otro camino que claro. tenemos que nosotros construir para que la casa no se caiga. Ujú, Y la casa puede tambalear, ¿sí? sí, Pero sí. si la base es firme que nosotros le dimos, el joven tal vez sí va a decir, dudo de esto, esto no lo entiendo. Perfecto, busquemos a alguien que te explique. Ujú, Y tal vez el que va a explicar no somos nosotros los papás los mejores. sí, Es un hermano de iglesia con el que él se lleve bien, vale. ¿sí? Ujú, Y tal vez un joven líder que tal vez puede ser referente. entiendo, sí. Y bueno, ahora si vamos al otro extremo, es decir, al Ujú. de la gente mayor, ¿por qué Sí, menciono que también suelen ser propensos a tener alto sí, riesgo de suicida? suicidio. ¿Por qué? Bueno, las personas cuando ya llegan a una edad de jubilación, por decirlo Ujú, de alguna forma, más de 60 años, es como que pierdes muchas capacidades, ujú, ¿sí?
no sé, antes te levantabas para ir a trabajar, para hacer tu rutina, para volver, tenías algo por qué levantarte. Generalmente las personas cuando jubilan, esas capacidades comienzan a bajar, las enfermedades comienzan a aumentar y el aislamiento social comienza a ser muy grande. Y ese es el gran detalle, porque sienten que son una carga, sienten que no sirven para hacer las cosas que hacían antes, se sienten solos. Entonces, ahí la iglesia, en el caso, ¿cierto?, de nuestra fe, pasa a ser un factor protector. El incluir a nuestros hermanos en actividades, el poder acompañarlos, el hacer sentir sus propios testimonios de fe, que los compartan, los hacemos sentir útiles. Pero la mayoría de las personas que no tienen una fe es un factor de riesgo no creer en Dios para el tema del riesgo suicida. Hay algo importante ahí porque yo de todas las personas que entrevistaba que son cristianas, siempre la pregunta siempre de rigor es, ¿has pensado alguna vez que no vale la pena seguir viviendo? De todas las personas que yo le he preguntado, cristianas, el 80% me ha dicho que sí. Sin embargo, me dicen, pero yo nunca lo haría, señorita, porque Dios, ¿cierto?, me dio la vida y yo no me la puedo quitar. Entonces, es un factor protector porque esas personas no es que no lo hayan pensado, o sea, lo han pensado igual. La diferencia es que la gente que tal vez no tiene una fe lo pensó y lo hizo. Pero las personas cristianas lo han pensado, están sufriendo, lo están pasando mal, por eso van a pedir ayuda, pero ellos tienen un temor a Dios y eso refrena, ¿cierto?, que ellos hagan un intento. Sí. Y ahora, simplemente un paréntesis que me ha surgido una duda existencial. La gente mayor que puede empezar a sufrir Alzheimer, o a lo mejor gente más joven que pueda sufrir Alzheimer, ¿ellos son conscientes de que están empezando a tener Alzheimer o no? Es una curiosidad que yo tengo. Sí, mira, bueno, hoy en día el tema está el Alzheimer, ¿cierto? Que es un tipo de demencia, pero también existen una gran cantidad de otros tipos de demencia. Todas se presentan de maneras distintas, pero las primeras características es como la molestia, se llama la queja cognitiva, que es como que empiezan a olvidar las cosas. En ese momento en que empiezan a olvidar las cosas, bueno, es el momento que hay que hacer una evaluación neuropsicológica, ¿ya? Entonces estas personas empiezan a perder la memoria de a poco y empiezan el relato es como, sabes que se me olvidan las cosas, sabes que dejé donde cocina, ¿cierto?, la llave del gas, ¿cierto?, abierta, o se me quemó la comida. Y en ese camino, la idea es irles educando para que ellas sepan si tienen un diagnóstico o no y hacia dónde va el camino. ¿Sí? Ellas tal vez si no van a evaluarse, nunca van a saber que van a padecer Alzheimer. Pero en las primeras etapas, si tienen un apoyo multidisciplinario, ellas sí saben que están frente a una enfermedad y que se viene un camino complejo. Pero en las primeras etapas todavía están conscientes. Vale. Sí, solamente que es una enfermedad que igual avanza rápido y en las primeras etapas es donde hay que construir un camino. ¿Sí? Y ahí, bueno, hay varias cosas que decidir con ellos. Si quieren hacer un tratamiento, si no quieren hacer un tratamiento, cómo quieren que sean los últimos días de su vida, porque las familias, cuando esas personas no lo decidieron, genera un conflicto, porque un hijo quiere, no, lo vamos a llevar al hospital, el otro hijo, no, no lo vamos a llevar, no, me lo llevo yo, no, me lo llevo. Entonces genera un conflicto. Sí. Entonces las primeras etapas sí son conscientes y sí hay muchas cosas que se pueden hacer. En Chile hay toda una política que se lanzó hace un par de años atrás en relación al Alzheimer y a las demencias para darle una atención que sea de calidad a las personas y que puedan tener esta opción que yo te planteaba. Pero es irremediable, ¿no? Una vez que se tiene, sí. No hay una cura a día de hoy. No, no hay una cura, solo hay un trabajo de apoyo con terapeutas ocupacionales que previenen las caídas, que ayudan a que las personas no se desorienten en su propia casa. Y el trabajo mayor es con el cuidador, que es la persona que cuida a estas personas con demencia, con Alzheimer, pero es progresivo, o sea, toda la ayuda que se da es para que tengan una mejor calidad de vida en el transcurso del diagnóstico. Entiendo. Bueno, sí. Cerramos paréntesis, gracias. Sí, no pasa nada. Volviendo ahora a la psicología en general y a la salud mental, ¿considera usted que es útil tener una fe a día de hoy? Por supuesto. ¿Creer en Dios puede ayudarme en cualquiera de mis problemas que pueda tener? Sí, o sea, la investigación que está hecha por personas no cristianas generalmente, ellos evalúan una serie de factores que se llaman protectores. ¿Qué quiere decir esto? Son factores o variables de las personas o de la vida que disminuyen la probabilidad de tener un problema de salud mental.
¿Se entendió? Sí. Allá. Y también ven los factores de riesgo, que son los variables, ¿cierto? O características Ujú. que podría ser más probable que yo tenga una enfermedad de salud mental. Ya, dentro de este estudio, el tener una fe y creer en Dios está dentro de la categoría de factores protectores. O sea, todos los pacientes que yo he visto, bueno, desde el riesgo suicida que te acabo de mencionar, ¿cierto? O Ujú. sea, todas esas personas podrían haberse hecho un intento o tal vez haberse suicidado, pero por su fe, ¿cierto? No fue algo que quisieron, ¿cierto? Ujú. También el tema de las relaciones interpersonales, o sea, en las relaciones de matrimonio o de pareja, o sea, es menos probable, ¿cierto? Que se divorcien, ¿cierto? O se separen si hay una fe. Ujú. En el tema de la crianza de los niños hay más cuidado, hay más protección. Entonces, sí, en mi experiencia, bueno, esa es la investigación, pero Sí. en mi experiencia yo he visto que sí, es un factor protector porque las personas se pueden deprimir, pueden estar mal, pero con un poco de apoyo de especialistas, ¿cierto? Pero su fe es lo que los hace salir adelante. Entonces yo a algunos pacientes les recetaba todos los días, usted en la mañana va a tener al menos 20 minutos de comunión con Dios, de la Ujú. forma que usted se conecte con Dios, ya sea a través de la música, le decía yo, a través de la lectura de la Biblia, a través de orar, pero tiene que hacer algo, le decía yo, Sí. para conectar. Y las personas lo hacían y volvían a la siguiente sesión y me decían, ¡ay, no sabe cuánto me ha ayudado esto! Y yo todos los días, antes no lo hacía, lo dejaba de hacer y ahora empiezo el día así y mi vida ha cambiado. Sí, la palabra de Dios es tan inspiradora. O sea, están los salmos, ¿cierto? Que tú Sí, puedes sí. leer ahí David deprimido, triste, llorando, angustiado. Entonces, cuando uno lo lee, sientes, no soy solo yo, ¿cierto? Y David pudo salir adelante. Entonces, nosotros también con la ayuda del Señor sí podemos. Y además está investigado que cuando Ujú. nosotros leemos la palabra de Dios o cuando oramos, nuestras células se transforman. Anda. Sí, hay un estudio que salió hace muy poco Ujú. que empezaron a estudiar las células de las personas cuando estaban tristes, enojadas, se habían peleado con alguien, Sí. cuando ellas oraban y cuando otros oraban por esas personas. Ujú. ¿Sí? A través de un examen de sangre empezaron a analizar las células y cuando la persona oraba, las células se iluminaban, brillaban, o sea, literalmente brillaban dentro. Y cuando oraban otros por ello, las células empezaban a unirse, como Ujú. si hubiera una armonía increíble dentro. Entonces, sí, o sea, a nivel celular, a nivel mental, bueno, todo está relacionado. Y sí, la fe está demostradísimo por todas las investigaciones y por la experiencia, ¿cierto?, de todos nosotros, de que sí es un factor protector de la salud mental y nos ayuda a recuperarnos más rápido todavía. Anda. Pero eso significa que puede evitar al 100% cualquier tipo de enfermedad mental, de... No, porque un factor protector es algo que va a mitigar, Ujú. ¿sí? O que va a evitar algo. Ujú. Pero eso no quiere decir que estamos exentos de sufrir una enfermedad de salud mental, porque es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que nosotros pudiéramos tener. ¿Sí? Es como, bueno, a ver, voy a plantear un ejemplo de Vale. salud física que a veces nos sirve, ¿cierto? Para Ujú. entender. Es como que yo te dijera, ya Javier, porque tú tienes fe, nunca te vas a tener un esguince en tu pie. Ujú. ¿Sí? Bueno, el Señor nos protege, ¿cierto? Nos cuida, tal vez muchas veces podríamos haberla tenido, pero si te pasa un esguince, ¿sí? ¿Es porque te faltó la fe? No. No, es porque te Bueno, me tropezaste, no tropecé, claro. miraste, estabas jugando, ¿cierto? A lo mejor Ujú. algún deporte y se generó una luxación, un esguince. En la salud emocional también es lo mismo. De repente están los duelos, que es cuando perdemos a un ser querido, Sí. perdemos un trabajo, perdemos un matrimonio, perdemos a un hijo, perdemos tal vez una capacidad física incluso, tal vez Ujú. si tenemos un accidente y quedamos sin una pierna, sin un brazo o sin la capacidad de hacer nuestras cosas. Todos esos son duelos que nosotros vivimos. Y como nosotros enfrentemos el duelo, depende si vamos a tener una depresión o un trastorno ansioso o vamos a tener algún otro tipo de diagnóstico, ¿cierto?, Ujú. de salud mental. ¿Sí? Entonces no es que estemos exentos, porque somos humanos y tenemos emociones. Está Moisés, está David, está Elías. O sea, el Señor dejó en la Biblia miles de registros de personas que se deprimían, Claro. pero que salían adelante de nuevo, Ujú. ¿cierto? Y está el versículo donde dice, el justo caerá 7 veces, ¿cierto? Sí, Pero nos volveremos a a levantar por la levantar. gracia de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer si en algún momento, no sé, un joven o una hermana o un hermano pasa por una situación la cual la sobrepasa? Ujú, Y bueno, ¿qué es lo que debería hacer esta persona? Por ejemplo, ha sufrido una pérdida muy grande ujú. y esta persona está sufriendo un proceso de depresión porque, como usted Sí, dijo, no estamos exentos de no, para sufrir nada. algo así.
¿Qué es lo que debería hacer esta hermana o hermano? Mire, ese es el gran dilema, Sí, ¿cierto? una Y pregunta lo un voy a poco plantear de directa, otra sí. manera. Es como Ok, si tú te descubrieran que tienes un problema cardíaco, Javier. vale. Ya que tu corazón no está funcionando bien, te hicieron un Ujú. electrocardiograma, ¿cierto? Y hay una arritmia. ¿Qué harías tú? ¿Puedes ir al cardiólogo? Es Yo... lo lógico, ¿cierto? Sí, sí. Irías al cardiólogo. ¿Por qué irías al cardiólogo? Pues porque quiero que se me encuentre una solución a cómo poder pues, Ujú. manejar esa situación. Está en Exacto. riesgo mi salud, mi integridad física. Sí, Puede todo, tu sufrir, respiración, tu cerebro. claro, pues, puedo sufrir un infarto, puedo sufrir... Exactamente. O sea, vamos a un especialista, ¿sí? Pero dejas de lado tu fe por ir al cardiólogo, No, yo voy a ¿no? seguir orando al Señor, voy a seguir Exacto. teniendo mi relación estrecha con Él. Incluso una hora para que Dios te guíe, ¿cierto? Una Sí, hora, y Señor, guía al doctor que me va a ver, que sea un doctor que tú lo dirijas, que le des la sabiduría. Incluso a veces pedimos, ojalá, Señor, sea un doctor cristiano, ujú, ¿cierto? Y dirigimos la ayuda hacia ahí. O sea, si hay una enfermedad, la lógica es buscar un especialista. Y nosotros oramos para que el especialista sea guiado por Dios. claro. En salud mental hay mucho más prejuicio, ¿cierto? Y mucha más estigmatización en relación a las enfermedades de salud mental, pero es exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos separar el cuerpo de la mente. Todo está unido. Ya la hermana Elena de White dice, o sea, la mente ejerce un impacto sobre el cuerpo y el cuerpo Ujú, ejerce un impacto sobre la mente. Y ahí necesitamos ayuda de un especialista, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vayamos al especialista, sí hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? Como ojalá sea un psicólogo que sea cristiano, ¿sí? Elegir, quiere decir. Ah, vale. Exactamente. Sí, Es perdón. que Elegir, ¿cierto? vale. Elegir eh, o pedir alguna recomendación, ¿cierto? Ujú, De ujú. algún psicólogo que tenga fe en Dios. Porque, bueno, hay muchos psicólogos que tal vez también pueden ayudar sin necesariamente ser cristianos, pero nos aseguramos cuando vamos a alguien cristiano que habla el mismo lenguaje. Sí, Mis pacientes cristianos que llegan me dicen, es que yo vine acá porque yo sé que tú me vas a entender lo que yo te voy a decir y nadie me va a mirar con cara extraña, sí. ni me va a cuestionar, ni me va a decir, anda, deja tu matrimonio y haz la vida que tú quieras. Claro, es que puede haber prejuicio del otro lado también, no únicamente Exacto, del paciente al psicólogo, sino el psicólogo también puede mirarte mal o juzgarte o haber prejuicio exactamente. al revés, Sí, claro. no debería ser, Sí, sí, pero sí claro. pasa. Entonces, porque somos humanos. Ujú, ¿Sí? Entonces nosotros hacemos un esfuerzo, pero de repente hay personas que les cuesta un poco más que a otras. ujú. Entonces, nosotros sí deberíamos buscar ayuda psicológica, pero debería ser ojalá un especialista, ¿cierto? Que sea cristiano, adventista, bueno, ojalá siendo nuestra fe mejor, ¿cierto? Bueno, hay muchas psicólogas de nuestra fe, Javier. Yo no sé si tú Sí. sabías. A ver, conozco un par de ellas, pero que están estudiando. No Ajá. conozco, usted es la primera graduada que conozco que se dedica Ay, a esto. tenemos psicólogas en Colombia, tenemos Ajá. en Brasil, tenemos en Venezuela, tenemos en México. Bueno, a propósito, el año pasado tuvimos un encuentro de mujeres en Chile Ujú, online y todas estas psicólogas nos ayudaron a hacer esta semana de salud mental. Entonces, ujú. los hermanos que tal vez nos están mirando dicen, no, es que en realidad no hay nadie. Tenemos muchas hermanas en nuestra iglesia con muchos títulos, posgrados y magíster y que son de nuestra fe que también pueden ayudar. Sí. ¿Sí? Entonces, hay gente. Y Ujú, por supuesto, ¿cierto? O sea, yo siempre le digo a los pacientes, que yo hago una parte, que es la parte humana, ujú. de entregar herramientas, de tal vez ayudarlo a entender lo que le pasa, de acompañarlo, pero la parte más importante es la parte espiritual. Amén. Hay un puntal que muchas veces se nos olvida, que es el tiempo de conexión con Dios, el Ujú. tiempo de nuestro estudio diario, de meditación y oración. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta, yo le pregunto ya. Y la última pregunta le digo yo, porque ya le pregunto síntomas, le pregunto Ujú. todo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando para conectarte con Dios en la mañana? Me dicen, no, o sea, nada, o No hay hace mucho no lo tiempo, hago. claro. Entonces yo le digo, ok, esto es como un medicamento, le digo yo, lo vas a hacer todos los días, mínimo 10, 15 minutos. Después podemos aumentar, pero por ahora que estás frágil, lo que tú puedas. Sí, ¿Sí? Y eso hace que las personas de verdad seamos transformadas, porque cuando nosotros oramos y leemos la palabra de Dios, nosotros nos conectamos con algo que es superior. claro. Y es el Espíritu del Señor en nuestra vida. O sea, dice que nosotros no leemos la palabra de Dios y salimos vacíos. O sea, la Ujú. palabra de Dios literalmente tiene poder en nuestra vida. Y cuando nosotros la leemos y nos conectamos, somos restaurados física, emocional, mentalmente, en todos los sentidos. Entonces,
es como el cardiólogo. Tú vas al cardiólogo, te va a decir, mira, toma estos medicamentos, Ujú. tienes que hacer este tratamiento, pero tú pones tu fe en Dios. Sí. ¿Sí? Y tú oras todos los días, Señor, sáname de este problema, ayúdame, tu familia ora, la iglesia ora. Todos oramos por eso. Ujú. Esto debería ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Es decir, el hermano está pasando un problema de salud mental, oremos por él, acompañémoslo, no lo juzguemos, Claro. ¿cierto? Y que además recurra a la ayuda especializada que le va a permitir salir adelante. Ujú. Gracias por eso, darnos un poco tu opinión, porque creo que es así. Muchas veces necesitamos también a alguien físicamente con quien hablar. Sí, Por ejemplo, somos seres sociales, entiendo yo, entonces sí, por supuesto. a veces, aparte de orar al Señor, necesito pues hablarlo con mi padre, contarle, mira papá, me preocupa esto me Sí, tiene agobiado, necesito un hombro donde llorar, ¿no? Como es por supuesto, claro. entonces, es interesante. Sin embargo, ya si, por ejemplo, nos dirigimos a los jóvenes, Ujú. los cuales, pues, sus estudios, pues, tienen a lo mejor épocas de mucha Estresada, de estrés, ¿cierto? estresantes, Sí, agobio, ¿qué es lo que les aconsejarías? lo mismo. Mira, cuando yo estaba en la universidad, me hice un propósito. Y el propósito era no dejar de estudiar la palabra de Dios. Ujú, Entonces, yo en la noche no podía estudiar, siempre me da sueño muy temprano, ujú, pero sí en la mañana mi cerebro siempre está más despejado. Entonces yo llegaba a tal hora en la noche y decía, oh, ya no puedo más, me voy a dormir. Y al otro día me levantaba muy temprano, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, pero yo no partía estudiando mi materia. ujú. Yo dejaba media hora para estudiar mi lección todos los días. Vale. Y si tú me preguntas, esa media hora, muchas veces mi tentación era, ay, pero media hora alcanzo a leer todos estos apuntes, ¿cierto? Sí, Alcanzo a avanzar en la sí, materia, sí. voy a perder el tiempo, ¿cierto? Pero cuando yo lo hacía, Javier, ese resto de horas, suponte que me quedó 1 hora y media en vez de 2, Ujú. rendía el triple y aprendía más rápido y me iba mucho mejor en la universidad. Entonces, pero es una lucha. O sea, si tú me preguntas a mí, es una lucha. Sí, Porque en el fondo los jóvenes se levantan rápido, van corriendo, salen en la mañana y en qué momento conectamos con Dios. claro. Entonces, el estrés tiene que ver con que hay un estímulo que para mí me parece amenazante. Los exámenes, ¿cierto? La Ujú. universidad, alguna práctica. Pero si yo en la mañana estuve con Jesús y entendí que Él guía mi vida, que Él me protege, que Él me acompaña, que no tengo nada que temer ahí. Mira, la palabra no temas aparece en la Biblia 365 veces, Wow. una Una por por cada cada día día. del año, o sea, no es azaroso. Entonces, si yo leo eso y me lleno de eso en la mañana, yo voy a mi examen, con lo, por supuesto hay que estudiar, Sí, ¿cierto? sí. Con lo que estudié y Dios hace el resto. Ese tiempo que yo estuve en la universidad, trabajé mucho por la iglesia, por los jóvenes, mucho. De hecho, había veces que yo no alcanzaba a estudiar todo, Ujú. pero yo estudiaba, iba con lo que podía, hacía mi oración antes de partir del examen y me fue muy bien. No porque yo sea la más inteligente ni la más capaz, o sea, Sí. yo siempre he sentido que fue Dios el que de alguna manera bendecía porque yo trabajaba en la Ujú. causa del Señor. Sí. Entonces, sí, dejan ese tiempo de meditación en la mañana, pero tienen que proponérselo y pedir la ayuda del Señor para hacerlo, porque es muy tentador no hacerlo también. Sí. ¿Sí? Y con eso tu estrés baja inmediatamente. O sea, si Dios guía tu vida, o sea, ¿qué malo puede pasar? Y si Ujú. estudiaste, ¿cierto? Nada malo puede pasar. Entonces, Claro. bueno, alimentarse bien, por supuesto, tratar de hacer deporte, dormir las horas que corresponden, reducen notablemente la tasa del estrés Sí. y participar en la iglesia. Sí, yo creo que esa es una de las formas que, por último, te desconectas un poco. ¿Sí? Y hablas con los hermanos, escuchas las experiencias y eso te va ayudando en la vida diaria. Hay tantas cosas de las cuales hablar, tengo aquí anotadas muchas más, pero el tiempo nos aprieta, entonces vamos a ver un poco a sintetizar, a ver algunas cosas más Ok. importantes. Em, Hablando de la iglesia, porque Ujú. justamente hablamos de la importancia de asistir a la iglesia Y y demás, participar. ¿cómo podemos, cada uno de los miembros de la iglesia, las personas que vamos a la iglesia, Mm. crear de la iglesia un entorno más seguro? Es decir, un entorno donde pueda servirnos de apoyo emocional, de apoyo Mm, para nuestra salud mental, para salud claro. espiritual. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos actuar nosotros como miembros para poder, pues, obtener esto? Sí, yo creo que ahí es muy importante el poder
estar atentos a los hermanos, ¿sí? Ujú, De repente hay un hermano que deja de asistir, deja de venir y es como, no vino. Pero nadie le escribe, nadie le manda un WhatsApp, nadie lo ujú, llama. ujú, Tenemos que estar primero atentos a las necesidades de nuestros hermanos, comunicarnos con ellos, ¿cierto? Y no necesariamente como desde la crítica, como, no viniste el sábado, no hiciste ujú, esto, sino como, hermano, ¿estás bien? ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo está la familia? ¿Hay algo en que pueda ayudarte? ujú. Eso generalmente a veces lo perdemos. Sí. Y cuando lo perdemos, nuestros hermanos también los perdemos, ¿sí? Sobre todo los jóvenes, que es una etapa muy difícil la universidad, la adolescencia y todo lo demás. Entonces, mientras más nosotros involucremos a ese hermano y vayamos por ese hermano, ¿sí? Voy a tu casa, te invito, te traigo, vamos, participemos juntos, hagamos una caminata, una recreación, Ujú, nosotros cuidamos a nuestros hermanos, haciéndolos que participen también. A veces tal vez hay hermanos que de repente no quieren ser responsables de una actividad, pero tal vez me puede colaborar en esa actividad, ujú, ¿sí? Y estar atentos también a si que tiene alguna enfermedad de salud mental o falleció algún familiar, un mensaje, una ayuda, necesitas algo, y si lo vemos muy decaído y que ya está mal, ofrecer también la ayuda de un especialista, ujú. ¿sí? Porque son muy variados todos los problemas de los hermanos, Claro, sí. entonces trate de sintetizar un poco. Sí. Y ya por la parte, bueno, no sé la experiencia que tiene usted trabajando con jóvenes de la iglesia, los cuales Ujú, a lo mejor les ha contado sus problemas, sí, porque no estamos exentos de tener no, problemas de salud para mental. nada. ¿Cuál es el que ha visto usted que es más común o que es más general, que coincide en la mayoría de ellos, a pesar de Mm, ser de la creyentes, de iglesia, tener fe? sí. Es la relación con los padres, Ajá, ¿vale? ¿sí? Porque de pronto se trata de imponer la fe Sí, y sí. la religión. Y en eso también los padres se vuelven muy exigentes Ujú, y dejan de ver al hijo lo que necesita o lo que quiere. Entonces la mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia, con los que yo he trabajado, ese es el principal problema. Y que ujú, los papás tampoco creen que ellos necesitan pedir ayuda psicológica. Entonces también ellos piden ayuda, pero tampoco le cuentan a veces a sus papás que están pidiendo ayuda. ujú, Entonces no le piden ayuda al papá porque los papás no creen que ellos tengan que ir al psicólogo. Pero en el entorno familiar es donde generalmente los conflictos de ese entorno familiar son los que afectan más a los niños y a los ujú, adolescentes. Y esto que te decía hace un rato atrás, como que yo creo en la sinceridad de todos nuestros hermanos en su lucha en la fe, sí. ¿sí? Pero también cada hermano trae su propia historia de crianza y sus heridas emocionales. Entonces nosotros criamos o maternamos y paternamos a nuestros niños, pero a veces le hacemos daño sin querer. Ujú, Y esas son las heridas que aparecen cuando están más grandes. Y hay depresión, hay riesgo suicida, hay autolesiones. Eso está en nuestra iglesia, ¿sí? No es una verdad que podemos dejar nosotros de mirar, ujú. ¿sí? Wow, es que simplemente partir del propio hogar, porque a lo mejor eso, no sé si a lo mejor es por el trabajo o por la obsesión de querer, pues dejar firmes esos principios en la fe del niño, Ujú. pues como empezar a, sin querer, crear Sí, esta es sin situación, porque querer. no, a ver, dudo que se haga a lo mejor con mala No, para intención o nada. a lo Es mejor inconsciente. inconsciente. Sí. No, no hay un propósito. Es todo lo contrario. Los papás sienten que lo están haciendo muy bien con sus Sí, niños. sí, 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 pero nunca han indagado lo que él siente, lo que necesita. En que por qué no le cuenta las cosas, porque le tengo miedo de contarle a mi papá. sí, sí. Porque si le digo me va a decir esto, me va a decir lo otro, o me va a castigar. Y no sé, jóvenes que de repente van obligados también a la iglesia. Entonces, todas esas variables se empiezan como a entrecruzar. Mm, ¿Sí? Entonces, hoy día el trabajo es complejo con nuestros jóvenes, ¿sí? Porque es una nueva generación que claro. tiene otras necesidades. Las necesidades tal vez antiguas de nuestros padres o abuelos era sobrevivir al Ujú, hambre, a la pobreza, a tener una casa, ¿cierto?, en la que vivir. sí. Hoy día, gracias a Dios, esas necesidades, la mayoría de nuestros hermanos están suplidas. Por lo tanto, nuestros jóvenes, esa no es una necesidad para ellos. Esas necesidades son afectivas, son emocionales. Y ahí donde los papás, tal vez como dices tú, Javier, por el trabajo, Sí, se está trabajando muchas, muchas horas. Por lo menos en Chile son muchas sí, horas de sí. trabajo. Había una estimación que los papás pasaban 4 horas semanales con sus hijos. 4 horas en Chile. Semanales. No es nada. No, es que no es No es nada. nada. Son solo 4 horas a la semana porque allá se trabaja desde muy temprano, no sé, Sí, 8 de la mañana, los papás llegan 8 de la noche a la casa, a las 10 ya están durmiendo. Entonces,
el poco tiempo de calidad que se está pasando con los hijos es Mm. lo que también está generando mucho problema, porque es como que uno cree, él es grande, es autónomo, hace sus cosas, su vida, pero no siente que yo estoy ahí para él, Claro. ¿sí? O como para saber cómo ha estado, lo que necesita. Es que eso luego se ve reflejado en cuando realmente, como usted dice ahora, siente la necesidad de hablar con alguien y no No tiene tiene a a quién. nadie. Yo, en ese sentido, he sido bendecido porque mis padres de muy pequeños han tenido conmigo una relación muy cercana. Qué bueno. Han tenido, pues, hemos tenido nuestras riñas, ¿no? Por Como se dice, porque supuesto, es normal. es normal. Pero es que yo a día de hoy sí, a la primera, cuando tengo un problema, lo primero que me viene a la cabeza es a mi padre, a mi madre. O sea, Exacto. y no tengo ese miedo de las consecuencias de decírselo a mis padres, sino al contrario. Entonces, creo que en eso usted lo estaba mencionando muy bien, de que eso es posible solamente si en la infancia ya se va cultivando eso. Entonces, Exacto. luego cuando llegas en edades como la mía, bueno, de la juventud, ¿no? Por supuesto. En edades de juventud Ujú. no tienes esos riesgos No, de no encontrar un lugar de apoyo, de un lugar un lugar donde seguro. seguro, claro. Y aparte que un lugar seguro, guiado también desde lo espiritual. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, Así es. yo no sé si has visto en las redes sociales, pero dice, espero que mi hijo cuando crezca, en vez de decir, si esto se lo cuento a mi mamá o papá, me mata, Ujú. que diga al primero que le voy a Sí, contar, sí, ¿cierto? sí, Mientras tú lo mencionabas, lo recordé, es a mi papá sí. o a mi mamá, porque ellos te van a saber escuchar, te van a acompañar y además te van a guiar espiritualmente hacia donde tiene que ser. ¿Sí? O sea, Ujú. Dios los dejó por algo en la tierra, Claro, ¿cierto? Y nadie ama más a los hijos que los padres, ¿sí? sí. Entonces, es el mejor apoyo y son ellos los que también tienen que trabajar este otro lado, tal vez de flexibilizar un poquito, Claro, ¿cierto? porque muchas veces hablando con amigos y amigas, lo que me dicen es que lo que sucede es que mis padres me dicen que haga esto porque ellos no lo han hecho y les ha ido mal. Entonces, como que Claro. dicen, por tu bien, porque quiero decir, el principio es lo mismo. Lo hacen con Por buena intención. obvio, siempre, siempre los papás queremos lo mejor, Pero dice, pero a veces haz eso porque si no te va a pasar algo malo, porque a mí me ha pasado y no quiero que tú sufras igual. y el hijo le dice, yo quiero aprender de mis Claro. errores, papá, déjame equivocarme, ¿cierto? Sí, Entonces ahí la pregunta, Javier, a lo mejor puedo ayudar un poquito con eso, sí. sería, hijo, porque mira, suponte que tu hijo te pide una cosa, ¿cierto? Y Ujú. es algo que tú sabes que no es bueno y que no lo tiene que hacer. Sí, sí. La primera respuesta de uno es como, no, eso está mal, la iglesia no dice que no hay que hacerlo porque lo vas a hacer hasta que quedó, no, no, ya. Pero ser un papá cercano no quiere decir que seamos papás sin límites. Vale, claro. Entonces Sí, nosotros nos podemos acercar y en vez de partir con la crítica, preguntar, hijo, ¿y por qué quieres hacer eso? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gustó? ¿Por qué te parece interesante? ¿Y qué hacemos ahí? Nosotros hacemos esto que te decía yo de la mentalización, ¿sí? ¿Por qué mi hijo quiere hacer esto? sí, Trato de entenderlo, pero hay que tratar de entenderlo de verdad, como si uno fuera muy ignorante, ¿cierto? No sé por qué mi hijo quiere hacer esto. sí. Cuando tu hijo te explica, tú entiendes. No es porque él quiere irse de la iglesia, no es porque él sea un mal joven, es porque pasó tal cosa. Y Ujú. ahí tú le puedes explicar, mira, hijo, esto es así, yo entiendo que te llame la atención o que sea curioso para ti, es parte de tu edad y mira, yo lo viví así, mi experiencia no tiene por qué ser la La tuya. tuya, claro. Pero ¿qué te parece si oramos al Señor y después de orar tú tomas una decisión? Cambia completamente el escenario. Porque no estás criticándolo, no lo estás retando, no estás haciendo que tu corazón se distancie más de él, Sí, te estás acercando más a él, le estás diciendo lo que tiene que hacer, le estás diciendo lo que no es bueno. Y además estás orando con él. O sea, después de eso, ¿qué hijo va a hacer algo malo? No, ninguno. claro, Es imposible porque ya apelaron al amor, a la conciencia, al cariño, a Dios, a lo espiritual. O sea, esa es la clave. ¿Sí? claro. Por eso no es ser un papá negligente ni un papá que no diga lo que hay que Sí. decir, pero es la forma como yo lo voy a decir. Y luego ya, esto me surge otra pregunta también Ujú. relacionada con esto. Mire, mi padre siempre me cuenta que con su padre, es decir, con mi Ujú. abuelo, cuando él era pequeño, había como una distancia enorme. De decir, "Ay, mi Sí, padre, no puedo no puedo decirle esto, ¿no?". acercarme, claro. Claro, es un respeto, Con un miedo, sí. claro. Y lo que veo a día de hoy muchas veces es lo contrario. Bueno, niños los cuales Sí, no hay miedo, no hay sí, ningún tipo de miedo y no hay respeto, sí. que yo entiendo
lo bueno de eso es el poder tener la confianza, pero ¿hasta qué punto? Y mi Sí. pregunta es, ¿cómo se puede construir, o mejor dicho, derribar ese muro Ujú. generacional, para no ser el caso que te he comentado antes de mi padre, pero al mismo tiempo tampoco caer en el otro extremo en el Sí. cual no haya ningún tipo de respeto hacia los padres? Ver algunas veces a niños hablar de una manera muy fea a los padres. Ujú. ¿Cómo se puede obtener el equilibrio? Sí. Bueno, hay etapas y etapas del desarrollo, ¿cierto? Ujú. Pero estamos hablando de adolescentes, ¿sí? Sí. Ya, entonces, a ver, lo primero es construir este puente desde la infancia, Ujú. ¿sí? Ahí tenemos que construir este puente de amor, de calidez, donde cuando el niño viene o más grandecito a contarme algo, no sea así como, "Ah, me vas a retar", Sí, ¿cierto? sí. O mejor no le digamos nada a la mamá para que no se... No, sino que es como, sí le cuento a mi mamá porque ella me va a entender y no me va a criticar, Ujú. pero sí voy a tener una consecuencia. Sí, Sí, no sé, mi hija es pequeña, ¿cierto? sí, Y yo ya estoy implementando lo de las consecuencias. Entonces sí. ella me dice, mamá, yo me porté mal, voy a tener una consecuencia. Claro que sí, hija. Yo te amo profundamente, con todo mi corazón, pero Sí, vas a tener una consecuencia. claro. ¿Sí? O sea, yo no la estoy rechazando, ni le Sí, estoy diciendo que no la amo. Estoy diciendo que lo que ella hizo no está bien. Eso es en el fondo el trabajo con los hijos. claro. Pero es un trabajo profundo como para los padres, porque en ese momento uno siente el deseo, Sí, ¿cierto? Porque la Biblia dice, no llames a ira a vuestros hijos, ¿cierto? sí. Y a veces, claro, esa rabia sube porque tiene que ver con cómo a ti te criaron. Y Ujú. las generaciones anteriores nos fuimos criadas con esta paciencia, Sí, conexión, fuimos sí, criadas de otra manera. Entonces, ahí uno le sube algo, ¿cierto? Como una rabia para gritarle al niño. Y ahí es donde tienes que orar, sí, ¿sí? sí. Señor, ayúdame a mantener la calma y a poder corregir a mi hijo o hija con amor, ¿sí? Pero tienes que tener una consecuencia. Entonces, si ella creció toda la vida con todo el amor, pero sin una consecuencia, ¿cierto? Ella no va a entender que hacer A significa que va a tener B. Ujú. Eso es lo primero. Pero además, ¿cierto? Este límite, ¿cierto? Que es muy difícil, hoy día es muy difícil de mantenerlo, Ujú. ¿sí? Porque es que pasamos de una crianza muy autoritaria, ¿cierto? Muy rígida, a Sí. una crianza muy laxa, ¿cierto? Laxa, sí, O sí. muy relajada. Pero en el fondo, la crianza, ¿cierto? Respetuosa tiene que ver con mucho límite en cómo tú vayas criando, ¿sí? Claro. Entonces, como hijo, esto es lo que tú quieres hacer, pero nuestra familia no vive de acuerdo a eso y Ujú. en nuestro hogar y en nuestra familia no estamos de acuerdo y no lo vamos a hacer, ¿sí? Sí. Entonces, pero tienes que mantener ese límite, o sea, la autoridad eres tú como papá, Mm. ¿sí? Mi hija siempre a veces trata de hacer cosas porque es muy pequeña, entonces yo Sí. le digo, ¿quién es la mamá, hija? Y me dice, yo, ah, qué bueno, le digo yo, me dice, no tú, ah, perfecto, entonces vamos a hacer lo que la mamá dice, Sí. ¿sí? Pero es un camino muy difícil que construir, yo creo que la maternidad y la paternidad es el momento en que uno más se tiene que acercar a Dios, todos los Sí. momentos de la vida, pero Ujú. en ese yo creo que la dependencia es más profunda todavía, porque hay cosas que uno como mamá o papá a veces no sabe resolverlo, ni por más psicóloga, ¿cierto? Que uno sea, Ujú. no sabe resolverlo. Y hay momentos donde yo simplemente me he arrodillado y he dicho, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Y el Señor te muestra lo que tienes que hacer. Mm. Y el Señor lo resuelve. Es que de verdad funciona. Muchas Mm. veces uno se desespera en su propia capacidad, Sí. pero mientras más frágiles somos, más fuertes somos en el Señor. Entonces, yo creo que el llamado a los papás también es eso, es decir, que a veces en realidad no sé hacerlo, o como lo estoy haciendo, no funciona, o no me ha funcionado. Ujú. Entonces pido ayuda, pero tal vez también puedo orar frente a eso que no sé cómo resolverlo. Sí. ¿Sí? Y sobre todo esto de la autoridad, pero también el amor, es como con Claro. firmeza, pero también con ternura. Claro, y tener la confianza, ¿no? Porque quiero decir, yo con mi padre, por ejemplo, tengo una relación cercana y Ujú. no estoy siempre serio con él, hago bromas, Por pero supuesto, hay un límite, claro, o sea, hay sí. ciertas bromas las cuales digo, pero, y es algo Esa que no, yo no puedo explicar, o sea, pero que me sale natural decir, vale, esto no voy a bromear de este modo con mi padre porque le tengo ese ese respeto, respeto, pero claro. luego veo otros casos en niños más pequeños también, bueno, y también en jóvenes, los cuales no tienen ese límite y se me cruzan millones de preguntas por la mente de decir, ¿cómo esto a mí no me funciona? No entiendo cómo... Es historia familiar. Hay una construcción de tu papá contigo, Ujú. en su familia, en la que él marcó muy bien el límite. Soy el papá. Mire, y ahí es la diferencia. Tenemos que ser cercanos, pero no somos amigos de los hijos, no Vale, somos pares.
Sí, Y esa es sí. como la mayor dificultad a veces, que el papá o mamá estamos al mismo nivel del niño. No, hay que subir, ¿sí? Jugamos, te abrazo, te quiero, hacemos esto, pero yo soy la mamá, ¿sí? Entonces, entiendo que no quieres hacerlo, pero lo vamos a hacer igual, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es lo que tu papá ha ido construyendo sin que tú estés tan consciente de la Sí, sí. construcción, pero tú sí lo sientes adentro. Entonces, estos otros casos, no hubo ese camino, no hubo esa construcción. O a veces sí se intentó como poner el respeto y después el papá se relajó y bajó el nivel del niño. Ujú. Subió, bajó, subió, bajó, 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 subió. Entonces el niño después entiende, puedo hacer lo que quiera con mi papá Mm, porque en realidad somos pares, somos casi iguales. entiendo. Pero es una Sí. construcción, ¿sí? De años que se va generando a nivel familiar. ¿Hay algún principio bíblico que usted considere que es como psicología pura? O decir, wow, Uh. esto, esto es literalmente psicología y que está en la Biblia. Sí, bueno, la Biblia está llena de mensajes que son psicológicos y que son Ujú. emocionales. Cuando uno va estudiando un tema, el que sea, tu ojo se agudiza y cuando tú lo lees, lo ves con esa mirada. Sí. Pero este texto que dice, más buscad primeramente el reino de Dios, su Ajá. justicia y todo será añadido. Y el otro, vengan a mí todos los que están Cargados. cansados y trabajados, Sí. que yo os haré descansar. Ese es el principal, o sea, porque en el fondo el Señor te invita a venir a Él con toda tu carga. Y cuando digo carga, no me refiero a trabajo físico Sí. necesariamente, me refiero a tus traumas, a tus dolores, tus heridas, ese pecado que a veces es acariciado y que te cuesta dejarlo. Generalmente los jóvenes a veces quieren ir al Señor, pero dicen, pero esto no lo puedo dejar, pero esto no puedo, no sé cómo hacerlo. O a veces lo han intentado y han vuelto, ¿cierto?, como a fracasar. Ujú. Y a ellos y a todos nosotros el Señor dice, vengan tal cual están. O sea, no te dice, lleva tú la mochila, sé tú perfecto, cambia tú tu vida, tu carácter. No, o sea, el Señor nos llama a que vayamos a Él tal cual estamos, porque Él va a llevar esa carga. Y ahí disminuimos ansiedad, depresión, estrés, suicidio, problemas familiares, violencia. Disminuimos todo, porque vamos primero a los pies del Señor. Dejamos mi carga, mi trauma, mi dolor, y el Señor lo lleva por mí. Y esto Ujú. es un principio que es real, o sea, si nosotros lo hacemos y lo vivimos minuto a minuto, yo digo que esto es bueno, así como la fe es un estilo de vida, la salud mental también lo es. Tenemos Ujú. que lidiar minuto a minuto con miles de pensamientos que aparecen en nuestra mente. No eres bueno, fracasaste, no lo vas a hacer bien, no eres suficiente, nadie te va a querer. Muchos pensamientos negativos que se disparan solos en la Ujú. mente, pero que con la ayuda del Señor podemos nosotros también utilizar, ¿cierto?, el texto que dice, tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo verdadero. Ujú. Y el 98% de los pensamientos negativos de nuestra mente jamás se cumplen, porque no son reales. Entonces nosotros vamos al Señor, llevamos nuestras cargas, nuestro peso, la que sea que los que nos están mirando hoy día, ¿cierto?, a través de internet Ujú. estén viviendo, si tú lo entregas al Señor, Él te lo quita y Él transforma tu vida y hace que tu vida sea liviana. El Espíritu de Profecía dice, la presencia de Cristo, ¿cierto?, nos ayuda a que nuestra vida no sea una constante suspiro Sí. en nuestra existencia, ¿cierto? Ujú. Y dice que también no hay nada que temer solo si nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Entonces, esas son estrategias muy sencillas que uno puede hacer en su casa. Si usted tiene miedo, si está con temor de un examen, de un matrimonio, un problema económico, lo Ujú. que sea, recuerde cuántas veces el Señor te ha ayudado en tu existencia. Y si tú te acuerdas de todo, inclusive si lo anotamos, es mejor. Sí. Es imposible tener miedo y es imposible entregarnos, ¿cierto?, a las manos de la ansiedad y todo lo demás. Pero es una lucha. Qué bonita reflexión, sí, y bueno, pensamiento de necesidad en la cual nosotros tenemos que ver el hecho de que solos no podemos y que No. solamente mediante la ayuda del Señor es posible de hacer todo, cualquier tipo, de resolver cualquier tipo de problema, sobrepasar Ujú. cualquier tipo de obstáculo que a lo mejor tenemos en nuestra vida. Sin embargo, me gustaría que usted ahora, pues, dé un pequeño mensaje a nuestros oyentes, es decir, alguna idea con la cual usted quiere que ellos se queden. Ujú. Bueno, yo les terminaría con la idea central, a lo mejor, o la que hilé Ujú. durante toda esta entrevista, que necesitamos volver al Señor. ¿Sí? Y volver al Señor no solamente tal vez en el deseo de hacerlo, Ujú. sino en la intención de hacerlo. Porque esto es un trabajo, ¿sí? Humanamente nuestra naturaleza nos lleva a querer no levantarnos temprano, a Ujú. descansar más, ¿cierto? A ver otras cosas.
que no sean necesariamente las cosas espirituales. Por lo tanto, es un trabajo que diariamente, si nosotros nos entregamos al Señor todas las mañanas, y esto lo dice el Espíritu Profecía, no lo digo yo, y meditamos al menos 1 hora, ¿cierto? Sí. Nuestras vidas van a cambiar por completo. Si nosotros no hemos hecho esto, nuestras familias tampoco van a progresar y nuestra iglesia no va a progresar. Y el Señor sabemos que viene muy pronto. Y yo estoy segura que ese es el secreto del bienestar físico y del bienestar también emocional. Si hay un pecado, un dolor, algo que todavía usted lo lleva encima y no lo ha podido soltar, es el momento de entregarlo. El Señor lo quiere llevar, el Señor nos ama, el Señor nos quiere sanar. Mente, carácter y personalidad dice que cuando nosotros estamos tristes, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos la mano del Señor tocando nuestro hombro. O sea, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios amoroso, es también un Dios, ¿cierto?, de justicia. Pero necesitamos consagrar nuestra vida al Señor. Necesitamos entregarnos cada día a Él. Y hermanos, es lo más maravilloso que hay, hacer de esto y vivir de esta manera, porque no hay otra forma. Afuera solo hay cisternas rotas que tratan de llenar el vacío existencial que como seres humanos tenemos, pero ninguno otro lo llena sino es la conexión con Dios. Y esa conexión mejora todas las relaciones que haya en nuestra existencia. Así que esa es mi deseo de oración, que los hermanos hagan una experiencia, la retomen tal vez si algunos lo han hecho y necesitan volver a hacerlo, que nuestros jóvenes lo hagan, nuestros niños lo hagan y que sea un momento de disfrute donde estamos ahí y no queremos salir. Nos gustaría todo el día quedarnos en ese lugar. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, doctora Sorolla, por el tiempo que usted le ha dedicado aquí a nuestro pequeño espacio, a Senderos de Fe, por el testimonio que usted ha compartido. Yo lo repito, muchísimas cosas tengo que preguntar, muchísimas dudas. Estoy seguro que incluso los oyentes, sabiendo que usted es psicóloga, tienen 1000 preguntas. Esto para mí, bueno, pues es algo malo porque querríamos hablar más. Sin embargo, lo bueno es que es motivo para que usted vuelva. Por supuesto. Entonces, una segunda parte. Sí, si usted vuelve por aquí, por España alguna vez, por favor, háganoslo saber y recogeremos todas las preguntas para hacérselas, ¿no? Porque de verdad considero que su labor está siendo dirigida por el Señor. Amén. Y voy a orar fervientemente tanto por su labor, por la de todas las personas que nos están escuchando también, para que podamos ser luces aquí en este mundo lleno de oscuridad. Amén, Javier. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo especial a todas las personas que van a ver esta entrevista. Muchas gracias. Y saludos también a los hermanos de Chile. Ay, muchas gracias. Y eso, espero que nos podamos volver a ver pronto. Amén. Amén. Estimados oyentes, con la ayuda del Señor hemos llegado al final de otra entrevista. Considero una muy interesante, la verdad, de la cual podemos aprender muchísimas cosas, y mi deseo para cada uno de ustedes es que puedan seguir orando en el Señor, puedan seguir confiando en el Señor. Amén. Y que Él pueda ser una guía para cada uno de nosotros. Nuevamente, gracias por el tiempo que ustedes han dedicado aquí para seguir nuestro episodio, nuestro vídeo, y les esperamos próximamente en nuevos episodios. Buenas noches.